Una agente de policía rompe los protocolos al oír a un niño llorar durante una parada de tráfico. Una emergencia médica revela una manipulación sistemática que amenaza a una familia. 3 vidas serán transformadas por una decisión valiente. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. La tarde del martes estaba especialmente concurrida en la carretera que atravesaba la zona metropolitana de la capital. El sol de marzo pegaba fuerte en el asfalto, creando esas ondas de calor que distorsionaban la visión a la distancia. Fiona ajustó su gorra y verificó el radar por 5ª vez en esa hora. 15 años de carrera en la policía de carreteras habían forjado en ella una rutina inflexible. Llegaba puntualmente a las 7 de la mañana, organizaba meticulosamente sus equipos y cumplía cada protocolo con la precisión de un reloj. Sus colegas la respetaban, pero pocos se acercaban. Había algo en la postura erguida de Fiona, en la forma en que sus ojos azules analizaban cada situación con frialdad calculada que mantenía a la gente a distancia. Ella lo prefería así: menos complicaciones, menos implicación emocional, menos posibilidades de cometer errores. La radio crepitó con la voz del despachador comunicando un accidente menor unos kilómetros más adelante. Fiona le hizo una señal a su compañero de patrulla, Víctor, indicando que irían a dar apoyo, pero antes de que pudieran salir, el radar se disparó de nuevo. Un sedán plateado había pasado a 120 por hora en una zona de 80. «Voy tras ese», dijo Fiona, encendiendo la sirena. Víctor solo asintió. Conocía bien el temperamento de su compañera cuando se trataba de infracciones de tráfico. Para Fiona, cada regla tenía su importancia, cada límite existía por una razón. No había espacio para excepciones en su mundo ordenado. El sedán disminuyó la velocidad tan pronto como vio las luces parpadeando en el retrovisor, pero no se detuvo de inmediato. Fiona frunció el ceño, observando cómo el vehículo oscilaba ligeramente entre los carriles antes de finalmente orillarse en el arcén. Comportamiento sospechoso, pensó, activando mentalmente todos los protocolos de abordaje. Estacionó la patrulla unos metros atrás y bajó con sus movimientos característicos, firmes, calculados, siempre con una mano cerca del equipo. El conductor había bajado la ventanilla y ella pudo ver que se trataba de un hombre joven, de unos 30 y pocos años. Había algo en su rostro, una expresión de desesperación mal disimulada que Fiona registró automáticamente. «Buenas tardes. Documentos del vehículo y carné de conducir», dijo ella, manteniendo el tono profesional que había usado durante 15 años. El hombre revolvió nerviosamente en la guantera. Sus manos temblaban ligeramente. «Por favor, señora, sé que iba por encima de la velocidad, pero es que mi hijo...» «Los documentos primero», cortó Fiona sin mostrar interés en la justificación. Había escuchado miles de excusas a lo largo de su carrera: emergencias familiares, compromisos urgentes, retrasos importantes. Todas sonaban igual después de un tiempo. Fue entonces cuando se oyó. Un sonido bajo, casi imperceptible, proveniente del asiento trasero. Un llanto contenido, ahogado, que hizo que algo extraño ocurriera en su pecho. Fiona sintió una punzada de inquietud que no podía explicar. En 15 años de carrera había desarrollado la habilidad de desconectarse emocionalmente de cada situación, pero aquel sonido la golpeó de forma inesperada. Se inclinó ligeramente para observar el interior del vehículo. En el asiento de atrás, un niño de aproximadamente 7 años estaba encogido, con el rostro sonrojado y los ojos cerrados. Incluso a distancia, Fiona podía ver que algo andaba mal. La respiración del niño era irregular, jadeante. «Mi nombre es Marco», dijo el padre, extendiendo los documentos con manos que temblaban visiblemente. «Por favor, tiene que entender. Mi hijo Theo se está sintiendo mal. No puede respirar bien y necesito llevarlo al hospital». Fiona tomó los documentos, pero sus ojos permanecían fijos en el niño. Había protocolos que seguir. Las infracciones tenían consecuencias. Las reglas existían para ser cumplidas.
pero aquel llanto bajito seguía resonando en su mente, despertando algo que ella había enterrado hacía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó, sorprendiéndose con su propia pregunta. Desde anoche. Empezó con fiebre y dificultad para respirar. Mi suegra dijo que era solo una gripe, pero esta mañana empeoró mucho. Apenas puede hablar. Marco miró a su hijo por el retrovisor y Fiona vio una angustia genuina en sus ojos castaños. Sé que excedí la velocidad, pero está tan mal. Tengo miedo de que sea algo serio. Fiona revisó los documentos rápidamente. Todo en orden. Marco Allianz, 32 años, carné válido, vehículo regularizado. Ninguna multa pendiente en el sistema. Ella debería aplicar la multa, orientarle a conducir con más cautela y liberarle. Era el protocolo. Era lo que siempre hacía. Pero cuando volvió a mirar a Theo, vio que el niño había abierto los ojos. Eran grandes y oscuros como los de su padre, pero había algo en ellos que la perturbó profundamente. Una expresión de cansancio que no debería existir en un niño de esa edad, como si estuviera luchando contra algo invisible. ¿A qué hospital piensa ir?, preguntó Fiona, nuevamente sorprendiéndose con sus propias palabras. Al hospital regional, en la zona norte, es donde lo atiende su plan de salud. Fiona conocía el trayecto. Estaba a unos 20 minutos de allí tomando la marginal y atravesando el centro de la ciudad. En hora punta podría llevar el doble de tiempo. Miró el reloj, las 3:30 de la tarde. El tráfico ya empezaba a ser pesado. «Papá», murmuró Theo débilmente desde el asiento trasero, y la voz frágil hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Fiona. 15 años de carrera, 15 años siguiendo protocolos al pie de la letra, 15 años manteniendo distancia emocional de cada situación. Y ahora, por una razón que no podía comprender, todas esas reglas parecían irrelevantes ante aquel niño que luchaba por respirar. «Sígame», dijo ella, devolviendo los documentos a Marco. «Les abriré camino». El asombro en el rostro del padre fue inmediato. «¿En serio? ¿Usted nos va a escoltar?» Fiona ya estaba caminando de vuelta hacia la patrulla, intentando no cuestionar su propia decisión. «Mantenga una distancia segura y no supere la velocidad que yo establezca. ¿Entendido?» «Sí, gracias, muchas gracias», gritó Marco por la ventanilla, pero Fiona ya estaba encendiendo la sirena. Víctor la miró con curiosidad cuando ella entró en la patrulla. «¿Cambio de planes?» «Emergencia médica. Vamos a escoltarlos hasta el hospital regional». «¿Desde cuándo hacemos escolta médica para infracciones de tráfico?», preguntó Víctor, pero su tono era más curioso que crítico. Fiona no respondió. Ella misma no sabía responder. Solo activó las luces de emergencia y comenzó a abrir camino en el tráfico, verificando constantemente por el retrovisor si el sedán plateado podía seguirla. Durante todo el trayecto, una única imagen permanecía grabada en su mente. Los ojos cansados de Theo, tan pequeño y vulnerable, luchando contra algo que ella aún no comprendía. Había algo en aquella situación que movió instintos que Fiona pensaba haber perdido hacía mucho tiempo. Algo que la hacía cuestionar, por primera vez en años, si seguir los protocolos siempre era la elección correcta. Lo que ella no sabía era que esta decisión impulsiva cambiaría no solo el destino de Theo y Marco, sino también el rumbo de su propia vida de maneras que jamás podría imaginar. La entrada del hospital regional estaba concurrida como siempre los martes por la tarde. Fiona estacionó la patrulla en el área reservada para emergencias y observó a Marco salir rápidamente del sedán, corriendo para abrir la puerta trasera. La forma en que tomó a Theo en brazos, con extremo cuidado pero evidente urgencia, reveló una ternura que contrastaba con la desesperación en sus ojos. Theo parecía aún más pequeño en los brazos de su padre, el cuerpecito frágil balanceándose con cada paso apresurado hacia la entrada automática. Fiona los acompañó, sorprendiéndose de nuevo con su propia iniciativa. En situaciones normales, ella se habría limitado a garantizar que llegaran al hospital a salvo, pero algo la impulsaba a seguir involucrada. «Emergencia pediátrica», gritó Marco a la recepcionista,
que inmediatamente activó al equipo médico de guardia. Una enfermera corpulenta, de cabello gris recogido en un moño apretado, apareció con una pequeña camilla. «¿Qué le pasó?», preguntó, mientras Marco depositaba a Theo cuidadosamente sobre el equipo. «Fiebre alta desde ayer, dificultad para respirar, está muy somnoliento», explicó Marco rápidamente, caminando al lado de la camilla mientras se dirigían a la sala de triaje. Fiona permaneció en la sala de espera, pero su atención estaba completamente volcada en los sonidos que venían de la sala médica. Podía oír las voces bajas de los profesionales, el pitido de los equipos siendo conectados y ocasionalmente la voz débil de Theo respondiendo a las preguntas del equipo. Después de unos minutos que parecieron horas, una médica salió de la sala. Era una mujer de apariencia joven, cabello castaño recogido en una coleta, bata impecable y una expresión seria que indicaba años de experiencia a pesar de su edad aparentemente reducida. «¿Es usted familiar del niño?», preguntó la médica dirigiéndose a Fiona. «No, soy la agente de policía que los escoltó hasta aquí. ¿Cómo está él?». La médica dudó un momento. «Doctora Clara Müller», se presentó extendiendo la mano. «El niño está siendo evaluado. Necesitaremos algunos exámenes para determinar qué está causando los síntomas». Marco salió de la sala en ese momento, con los hombros caídos y una expresión de profundo cansancio en el rostro. Fiona notó cómo él parecía cargar un peso mucho mayor de lo que la situación actual justificaría, como si esta emergencia fuera solo una capa más de preocupación en una vida ya sobrecargada. «Le van a hacer análisis de sangre y una radiografía de tórax», explicó Marco a Fiona, aunque ella no había preguntado. Había algo en su presencia que lo tranquilizaba, una sensación de que no estaba completamente solo en ese momento difícil. «¿Y la madre del niño?», preguntó la doctora Clara, consultando su portapapeles. La expresión de Marco se cerró inmediatamente. «Ella ya no está con nosotros. Hace 2 años». La médica asintió con comprensión. «¿Y quién más? ¿Tiene responsabilidad legal sobre Theo? Abuelos, otros familiares». «Mi suegra Inés tiene la custodia principal. Yo solo tengo derecho de visita los fines de semana». La voz de Marco cargaba una amargura mal disimulada. «Pero ella está viajando y yo tuve que recoger a Theo de la escuela porque se sintió mal». Fiona observó el intercambio de información con creciente interés. Había sutilezas en la conversación que despertaban su curiosidad profesional, desarrollada en años investigando accidentes y situaciones complejas en la carretera. «Necesitaremos contactarla», dijo la doctora Clara. «Ya intenté llamarla varias veces. No contesta. Le dejé mensajes explicando la situación». La médica hizo algunas anotaciones y regresó a la sala donde Theo estaba siendo examinado. Marco se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico de la sala de espera, pasándose las manos por la cara con cansancio. Fiona se sentó a su lado, rompiendo otro protocolo personal. Siempre evitaba el involucramiento emocional, pero algo en aquella situación la mantenía allí. «¿Cuánto tiempo hace que no tiene la custodia de su hijo?», preguntó, sorprendiéndose con su propia curiosidad. Marco la miró con una expresión que mezclaba gratitud y tristeza. «2 años. Desde que perdimos a Ana. Inés logró convencer a la justicia de que yo no estaba en condiciones de cuidarlo solo». «¿Y lo estaba?». La pregunta salió más directa de lo que Fiona pretendía, pero Marco no pareció ofenderse. Al contrario, fue como si estuviera esperando a alguien que le hiciera exactamente esa pregunta. «Estaba destrozado», admitió. «Ana lo era todo para mí, para nosotros. Cuando ella se fue, me desconecté de todo. Theo necesitaba estabilidad, e Inés se la ofrecía. Ella tenía una casa grande, estructura, tiempo disponible. Yo apenas podía cuidarme a mí mismo». Fiona asintió, reconociendo la brutal honestidad en la respuesta. «¿Y ahora?». «Ahora me he reconstruido. Tengo un empleo estable, una casa adecuada, hice terapia. Pero Inés, ella parece creer que nunca seré capaz de cuidar bien a Theo. Y el sistema judicial ya decidió a su favor una vez». Antes de que Fiona pudiera responder, la doctora Clara regresó con una expresión preocupada.
Necesitamos hablar sobre los resultados preliminares, dijo ella, mirando específicamente a Marco. ¿Podría venir conmigo? Marco se levantó rápidamente. Claro, ¿está bien? Vamos a hablar en la sala reservada, respondió la médica, indicando un pequeño consultorio adyacente. Fiona se quedó sola en la sala, de espera durante casi 40 minutos. Durante ese tiempo, observó el movimiento del hospital. Familias preocupadas, niños llorando, profesionales pasando con prisa. Era un microcosmos de dramas humanos que normalmente ella observaría con distanciamiento profesional, pero hoy, por alguna razón, cada escena parecía más intensa, más real. Cuando Marco finalmente salió de la sala, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué pasó? Fiona se levantó de inmediato. Encontraron algo extraño en su sangre, niveles altos de sustancias que un niño no debería tener en el organismo. Marco se sentó de nuevo, esta vez pareciendo completamente perdido. La médica dijo que necesitarán hacer más exámenes, pero sospecha que alguien podría estar dándole medicamentos inadecuados a Theo. La información golpeó a Fiona como un puñetazo. Años de experiencia policial habían desarrollado en ella un instinto agudo para situaciones que no eran lo que parecían a primera vista. ¿Qué tipo de sustancias? Sedantes, ansiolíticos, medicamentos para adultos en dosis que podrían ser peligrosas para un niño. Marco la miró con una expresión de completa confusión. No entiendo. ¿Quién haría eso? ¿Y por qué? Fiona sintió una ola de ira subiendo por su pecho, un sentimiento que durante años había mantenido bajo estricto control. La imagen de los ojos cansados de Theo adquirió un nuevo significado mucho más siniestro. ¿La doctora Clara mencionó algo sobre episodios anteriores? Marco asintió lentamente. Dijo que Theo ya ha sido internado 3 veces en los últimos 6 meses, siempre con síntomas similares: somnolencia excesiva, problemas respiratorios leves, fiebre baja, y siempre cuando estaba bajo el cuidado de Inés. Las piezas comenzaban a encajar en la mente analítica de Fiona, formando un patrón perturbador que ella preferiría no reconocer. «Marco, necesito hacerte una pregunta muy importante», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. «¿Cómo se comporta Theo cuando está contigo los fines de semana?» «Completamente diferente. Es lleno de energía, juguetón, curioso. A veces incluso pienso que mejora porque está feliz de estar conmigo, ¿sabes?» Marco hizo una pausa, como si una terrible revelación estuviera tomando forma en su mente. «¿Por qué preguntas eso?» Fiona no respondió de inmediato. Estaba procesando información, conectando puntos, siguiendo un instinto que rara vez la engañaba. Pero las implicaciones de lo que empezaba a sospechar eran tan graves que necesitaba estar segura antes de verbalizar sus pensamientos. «Creo que necesitas luchar por la custodia de tu hijo de nuevo», dijo ella finalmente, «y creo que esta vez tienes motivos muy sólidos para ello». La sala de hospitalización pediátrica tenía un aroma característico a desinfectante mezclado con el suave perfume de los productos infantiles. Theo estaba conectado a monitores que registraban sus signos vitales con suaves y constantes pitidos. Incluso dormido, había una paz en su rostro que no existía cuando Fiona lo vio por primera vez en el coche, solo unas horas antes. Marco no se había apartado de la cama desde que llegaron. Sus manos estaban apoyadas en la barandilla lateral, observando cada respiración de su hijo con una atención que rozaba la obsesión. Fiona permanecía cerca de la ventana, técnicamente fuera de su horario de servicio, hacía más de 2 horas, pero incapaz de alejarse de la situación. «Está más tranquilo», observó Marco, volviéndose hacia ella. «Es extraño decirlo de un niño enfermo, pero parece más presente, ¿sabes? Incluso dormido». Fiona asintió. Ella también había notado la diferencia. El sueño de Theo ahora parecía natural, reparador, no aquella letargia preocupante que había observado en el coche. La doctora Clara entró en la sala llevando una tablet y una carpeta con exámenes. Su expresión seria indicaba que las noticias no eran simples.
¿Cómo está?, preguntó Marco levantándose de inmediato. Físicamente se está recuperando bien. La fiebre ha bajado, la respiración es normal y los signos vitales están estables. La médica hizo una pausa, mirando a los dos adultos. Pero necesito compartir algunas informaciones que considero preocupantes. Marco se sentó lentamente, preparándose para lo que estaba por venir. Los exámenes toxicológicos confirmaron la presencia de múltiples sedantes en la sangre de Theo. No son medicamentos que un niño debería estar tomando, y ciertamente no en las dosis que encontramos. Además, consulté su historial médico completo. La doctora Clara abrió la carpeta y sacó varias hojas. En los últimos 8 meses, Theo fue atendido en urgencias 6 veces, siempre con síntomas similares: somnolencia excesiva, episodios de confusión mental, problemas respiratorios leves. En todas las ocasiones, estaba bajo el cuidado de su abuela paterna, quien reportó crisis de ansiedad y ataques de pánico como justificación para los síntomas. Marco se pasó la mano por el pelo, una expresión de incredulidad creciendo en su rostro. ¿6 veces? Pero Inés siempre me dijo que eran solo gripes o virosis comunes. Hay más, continuó la médica. Encontré prescripciones médicas a nombre de Theo para medicamentos, ansiolíticos, todas firmadas por el mismo médico y todas solicitadas por la abuela. Teóricamente para tratar ansiedad infantil severa. Fiona se acercó, sus instintos policiales completamente activados. Doctora, ¿es común que niños de 7 años reciban este tipo de medicación? Extremadamente raro, y cuando se prescribe, siempre va acompañado de terapia psicológica intensiva y monitoreo médico constante. No hay registros de seguimiento psicológico en el historial de Theo. El silencio en la sala fue roto solo por los suaves pitidos de los monitores. Marco estaba mirando a su hijo dormido, y Fiona pudo ver el momento exacto en que la completa realización golpeó su rostro. «Ella estaba medicando a mi hijo», dijo él, con la voz baja pero cargada de una ira creciente. «Inés le estaba dando medicinas para mantenerlo quieto, bajo control». «No puedo hacer ese diagnóstico», respondió la doctora Clara cuidadosamente. «Pero puedo confirmar que las sustancias encontradas en su sangre son inconsistentes con cualquier tratamiento médico legítimo para un niño sano». Fiona sintió una ola de indignación que la sorprendió por su intensidad. En 15 años de carrera había visto muchas situaciones difíciles, pero algo sobre la vulnerabilidad de Theo, sobre la manipulación sistemática que estaba sufriendo, activó en ella un instinto protector que pensaba haber perdido. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Marco. «Legalmente, necesito comunicar estos hallazgos a las autoridades competentes. Se activarán los servicios de protección a menores y probablemente habrá una investigación social». Marco se levantó bruscamente, empezando a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio de la sala. «Inés tiene influencia en la ciudad. Conoce a gente importante, tiene amigos en varios sectores y yo...» Hizo una pausa mirando a Fiona como si buscara apoyo. «Yo soy solo un hombre que perdió a su esposa y tiene visitas supervisadas con su propio hijo». «Eso no significa que no tengas derechos», dijo Fiona, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en la voz. «Sí que significa», replicó Marco amargamente. «El sistema ya decidió una vez que Inés era la mejor opción para Theo. Ella tiene una casa grande, estabilidad financiera, redes de apoyo. Yo tengo un apartamento pequeño y un historial de depresión después de perder a mi esposa». La doctora Clara intervino. «Marco, las evidencias médicas que tenemos son muy serias. Cualquier investigación tendrá que tomar eso en consideración. ¿Y si ella consigue explicarlo? Si dice que solo estaba siguiendo orientación médica. Si trae al médico que prescribió los medicamentos para defenderla». La pregunta quedó en el aire, y Fiona percibió que Marco tenía razón para estar preocupado. Inés había construido una narrativa médica aparentemente legítima a lo largo de meses. Sería su palabra contra la de ella, y ella tenía toda la documentación formal. En ese momento, Theo se movió en la cama, abriendo los ojos lentamente. Por primera vez desde que Fiona lo había conocido,
Parecía verdaderamente despierto, presente. «Papá», murmuró él, buscando a Marco con la mirada. Marco se acercó de inmediato, tomando la pequeña mano de su hijo. «Estoy aquí, campeón. ¿Cómo te sientes?» «Mejor. ¿Puedo beber agua?» La voz de Teo era clara, sin la letargia que había caracterizado sus pocas palabras en el coche. La doctora Clara tomó un vaso con pajita y se lo ofreció. «¿Sabes dónde estás, Teo?», preguntó ella gentilmente. «En el hospital. Me sentía mal, pero ahora estoy mejor». Miró alrededor de la sala y sus ojos se posaron en Fiona. «Usted es la policía que nos ayudó». Fiona se acercó a la cama, sintiendo algo cálido en su pecho. «Soy yo. Mi nombre es Fiona. ¿Cómo estás?» «Bien, mi cabeza ya no está pesada». Teo sonrió, una expresión genuina de niño que contrastaba drásticamente con el estado letárgico en que ella lo había encontrado. Marco miró a la doctora Clara con una expresión de esperanza. «Él está normal, más alerta de lo que lo veo hace meses». «Es exactamente lo que esperaba», confirmó la médica. «A medida que las sustancias salen de su sistema, su personalidad natural está regresando». Fiona observó la interacción entre padre e hijo, notando cómo Teo se volvía más animado a cada minuto que pasaba. Había una luz en sus ojos que probablemente había estado ausente durante mucho tiempo. «Marco», dijo ella tomando una decisión que iría en contra de todos los consejos que seguramente recibiría. «¿Tienes un abogado?» «No. Quiero decir, tuve uno durante el proceso de custodia, pero vas a necesitar uno. Y vas a necesitar a alguien que entienda tanto de derecho de familia como de casos que involucran maltrato. ¿Crees que vale la pena intentarlo?» Fiona miró a Teo, que estaba conversando bajito con la médica sobre los dibujos animados que pasaban en la televisión de la habitación. La diferencia en el niño era extraordinaria. Ella estaba viendo, por primera vez, quién era Teo realmente cuando no estaba bajo la influencia de medicamentos inadecuados. «Creo que no tienes elección», respondió ella. «Tu hijo fue medicado sistemáticamente para que fuera más conveniente de cuidar. Esto no solo es incorrecto, es una forma de abuso que puede tener consecuencias duraderas para su desarrollo». Marco asintió lentamente, y Fiona vio una determinación creciendo en sus ojos que no estaba allí unas horas antes. «Voy a llamar a Inés de nuevo», dijo él. «Ella necesita saber lo que descubrimos». «Marco, espera», intervino la doctora Clara. «Quizás sea mejor esperar hasta que las autoridades competentes sean notificadas. Si hay sospecha de medicación inadecuada, la situación necesita ser tratada oficialmente». Fiona estuvo de acuerdo. Sus años de experiencia policial le habían enseñado que confrontar a los sospechosos antes de tener todas las evidencias organizadas rara vez conducía a buenos resultados. «Ella tiene razón. Inés puede intentar deshacerse de los medicamentos, alterar los registros médicos o crear una versión de los hechos que sea difícil de rebatir después». Marco miró a su hijo, que ahora tarareaba bajito una canción que había escuchado en la televisión. Era una escena que debería ser común, un niño siendo un niño, pero que adquiría un significado profundo, dado el contexto que habían descubierto. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó él. «Ahora», dijo Fiona, «nos aseguramos de que Teo siga seguro y comenzamos a construir un caso sólido para que esto nunca más vuelva a suceder». Lo que ninguno de ellos sabía era que Inés ya había sido informada de la hospitalización por alguien del hospital y que en ese exacto momento ella estaba en el aeropuerto más cercano, cancelando su viaje y reorganizando sus estrategias para enfrentar la situación que amenazaba su control sobre la vida de Teo. El teléfono de Fiona sonó a las 6 de la mañana del miércoles, solo 12 horas después de dejar el hospital. Era su supervisor directo, el sargento Alan, convocándola a una reunión urgente y reservada antes del inicio del turno. El tono formal y la hora inusual de la llamada hicieron sonar una alarma en su mente. Fiona llegó a la comisaría de la policía de carreteras 40 minutos antes de su horario habitual. El edificio estaba casi vacío, solo algunos empleados administrativos organizando las actividades del día. Encontró al sargento Alan en su despacho,
acompañado de un hombre que no reconoció. Un cincuentón de 1900, traje oscuro y postura rígida que gritaba «Burocracia superior». «Fiona, este es el delegado Pedro Carmine de la corregiduría», dijo Alan, indicando una silla frente a su mesa. El estómago de Fiona se contrajo. Corregiduría significaba investigación interna, problemas disciplinarios, cuestionamientos sobre conducta profesional. Ella se sentó manteniendo la postura erguida que caracterizaba sus 15 años de carrera impecable. «Sargento Fiona», comenzó Pedro, consultando una carpeta, «han llegado a nuestro conocimiento algunas irregularidades en su conducta durante el turno de ayer, específicamente relacionadas con un involucramiento inadecuado con civiles durante una parada de tráfico. Con todo respeto, señor, ¿puedo saber de qué irregularidades se trata?» Pedro intercambió una mirada significativa con Alan antes de responder. «Usted escoltó un vehículo hasta un hospital, permaneció en las dependencias médicas durante horas en las que debería estar patrullando y aparentemente se involucró personalmente en cuestiones familiares que exceden sus responsabilidades como agente de policía de carreteras». Fiona sintió una ola de indignación subir por su pecho, pero mantuvo la voz controlada. Se trataba de una emergencia médica que involucraba a un niño. Evalué que la escolta era necesaria para garantizar la seguridad en el tráfico. ¿Y las 3 horas subsiguientes que usted pasó en el hospital? ¿Eso también era parte de la seguridad en el tráfico? La ironía en la voz de Pedro era evidente. Quise asegurarme de que el niño estuviera bien. «Sargento Fiona», intervino Alan, con una expresión de quien estaba genuinamente incómodo. «Usted tiene 15 años de carrera ejemplar. Nadie está cuestionando sus intenciones, pero existe un protocolo para situaciones médicas. Usted debería haber activado el servicio de emergencias médicas y regresado al patrullaje». «El niño estaba en estado crítico. El niño tenía una gripe», cortó Pedro. «Al menos eso es lo que consta en el informe médico que recibimos. De la abuela, quien incluso registró una queja formal sobre interferencia policial indebida en asuntos familiares». Fiona sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Qué informe médico?» Pedro abrió otra carpeta. «Inés Salén estuvo en la corregiduría anoche. Es una mujer muy respetada en la comunidad. Trabaja desde hace 20 años en el sector de asistencia social del ayuntamiento. Según ella, su nieto tuvo una gripe simple, fue tratado adecuadamente, y su interferencia creó una situación incómoda e innecesaria para la familia». «Eso no es verdad. Los exámenes toxicológicos mostraron...» «¿Qué exámenes toxicológicos?», Pedro la interrumpió de nuevo. «No hay mención de eso en el historial que recibimos. Solo tratamiento para síntomas gripales y alta médica normal». Fiona miró a Alan, buscando alguna señal de apoyo, pero solo vio vergüenza en sus ojos. Era evidente que había sido presionado para conducir esa reunión. «Sargento, voy a ser directo», dijo Pedro cerrando las carpetas. «La señora Inés es una figura respetada en la ciudad. Tiene amigos en varias esferas del poder público. Ella no quiere crearle problemas a usted, pero dejó claro que cualquier interferencia adicional en su familia será vista como persecución». «¿Persecución?». Fiona no pudo contener la incredulidad en la voz. «Mencionó que usted hizo preguntas inadecuadas sobre la situación familiar, cuestionó sus decisiones médicas y creó un ambiente de sospecha sin ninguna justificación legal». Alan se movió incómodo en la silla. «Fiona, lo que el delegado Pedro está diciendo es que usted necesita alejarse de esta situación, completamente. Cualquier contacto adicional con esta familia puede ser interpretado como abuso de autoridad». «¿Y si me niego?». El silencio en la sala fue elocuente. Pedro cerró sus carpetas con un movimiento calculado. «Sargento, usted tiene una carrera brillante. No sería prudente tirarla por la borda por un malentendido que involucra a una familia que apenas conoce». Fiona se levantó lentamente. 15 años de carrera le habían enseñado a elegir sus batallas, pero también desarrollaron en ella un instinto agudo para situaciones donde algo estaba fundamentalmente mal. «¿Puedo ver el informe médico que presentó?». Pedro dudó solo un momento antes de entregar una copia. Fiona examinó rápidamente el documento.
Era del mismo hospital donde había estado la víspera, pero parecía haber sido redactado por un médico diferente. No había mención a los sedantes, a los exámenes toxicológicos, ni a las sospechas planteadas por la doctora Clara. «Este informe no corresponde con lo que presencié ayer», dijo ella con calma. «¿Está cuestionando la veracidad de un documento médico oficial?», preguntó Pedro, el tono cargado de advertencia. Fiona entendió perfectamente el mensaje. Inés había usado su influencia para obtener un segundo informe, probablemente de algún médico amigo, que contradijera completamente los descubrimientos de la doctora Clara. Era una jugada calculada y eficiente. «Entiendo», dijo ella finalmente. «¿Algo más?» «Solo que esperamos que regrese a sus funciones normales y evite cualquier involucramiento con esta familia», concluyó Pedro. Fiona salió de la sala con la mente efervescente. 20 minutos después, estaba en su coche particular, conduciendo hacia el hospital. Si no podía actuar como policía, actuaría como ciudadana. Encontró a Marco en el estacionamiento del hospital, cargando una pequeña mochila. Theo estaba a su lado, visiblemente más animado que el día anterior, balanceando las piernas mientras esperaba. «Fiona, qué bueno verte», dijo Marco, genuinamente aliviado. «Liberaron a Theo por la mañana. Los exámenes están normales ahora». «¿Cómo está?», preguntó ella, agachándose para quedar a la altura del niño. «Mucho mejor. Mira, tía Fiona, conseguí atarme los cordones yo solo hoy». Theo mostró orgullosamente sus pies, y ella percibió que era la primera vez que la llamaba tía. Había una espontaneidad en sus movimientos, una vivacidad que no existía 2 días antes. «Felicidades, Theo. Estás más despierto hoy. Papá dijo que usted nos ayudó mucho. Gracias por ser nuestra amiga». Fiona sintió algo apretarse en su pecho. La simplicidad y sinceridad del niño contrastaban drásticamente con la manipulación burocrática que ella había enfrentado 1 hora antes. «Marco, necesito contarte una cosa», dijo ella levantándose. «Inés estuvo en la corregiduría anoche. Está intentando desacreditar todo lo que descubrimos». El rostro de Marco se cerró inmediatamente. «Claro que sí. Debí haberlo esperado». Consiguió un segundo informe médico que contradice completamente los hallazgos de la doctora Clara. Según ese documento, Theo tuvo solo una gripe común. ¿Cómo es posible? Influencia, contactos, personas debiendo favores. Fiona miró a su alrededor, asegurándose de que no fueran observados. «Marco, me dijeron que me alejara del caso. Oficialmente ya no puedo ayudarte». La esperanza que había brillado en los ojos de Marco el día anterior comenzó a desvanecerse. «¿Entonces eso es todo? ¿Inés gana de nuevo?» «No dije que no puedo ayudarte», corrigió Fiona. «Dije que no puedo oficialmente. Hay una diferencia». En ese momento, una furgoneta de los servicios de protección apartamentos menores entró en el estacionamiento del hospital. Una mujer robusta de cabello corto y ropa formal bajó del vehículo acompañada de un hombre más joven que llevaba una carpeta. «¿Marco Allianz?», llamó la mujer, acercándose al grupo. «Soy yo. Soy Rosa, trabajadora social de los servicios de protección a menores. Este es mi colega Lucas. Necesitamos hablar con usted sobre la situación de Theo». Marco miró a Fiona, que asintió casi imperceptiblemente. «Claro, Theo, ¿puedes ir a jugar al parque que está ahí para que te veamos?». El niño corrió alegremente hacia el pequeño parque infantil cerca de la entrada del hospital, demostrando una energía que Fiona nunca le había visto tener antes. «Recibimos un informe sobre sospechas de medicación inadecuada», comenzó Rosa, consultando su carpeta. «Pero también recibimos informaciones contradictorias de otras fuentes. Necesitaremos hacer una evaluación completa de la situación». «¿Qué tipo de evaluación?», preguntó Marco. «Necesitaremos visitar su residencia, hablar con Theo en un ambiente controlado y hablar con todos los involucrados en la situación, incluida la abuela». Lucas intervino. «Señor Marco, debo informarle que cualquier cambio en la custodia actual dependerá de un proceso judicial formal. Hasta entonces, el niño debe regresar al cuidado de la tutora legal». «Pero considerando las sospechas médicas», comenzó Marco.
Las sospechas aún están siendo investigadas, respondió Rosa, y tenemos informaciones conflictivas de diferentes fuentes médicas. Hasta que tengamos total claridad, necesitamos mantener la estabilidad para el niño. Fiona vio la frustración crecer en el rostro de Marco. Era exactamente lo que Inés había calculado: crear suficiente confusión para mantener el status quo hasta que pudiera consolidar su versión de los hechos. ¿Cuándo regresa Inés del viaje?, preguntó Rosa. Ella ya regresó, dijo una voz detrás de ellos. Todos se giraron. Inés Salén estaba caminando hacia el grupo, acompañada de un hombre de traje oscuro que Fiona reconoció inmediatamente como abogado. Inés era una mujer de aproximadamente 60 años, cabello gris perfectamente arreglado, ropa elegante y una postura que irradiaba autoridad y respetabilidad. «Theo, mi amor, ven con la abuela», llamó ella, ignorando completamente a Marco y Fiona. Theo dejó de jugar y miró hacia las voces adultas. Fiona observó cuidadosamente su reacción. Había algo en el rostro del niño, un cambio sutil en su expresión, como si una luz se apagara ligeramente. «¿Abuela?», dijo él corriendo hacia el grupo, pero deteniéndose al lado de Marco, en lugar de ir directamente hacia Inés. «Ven, cariño, vamos a casa. Te pusiste mal y asustaste a todos», dijo Inés, extendiendo los brazos. Theo miró a su padre, con una expresión de confusión en sus ojos. «Papá, ¿puedo quedarme un poco más contigo? Me siento bien cuando estoy aquí». La declaración espontánea del niño resonó en el aire como una confesión involuntaria. Inés rápidamente intervino. «Claro que te sientes bien, amor. Es porque el médico te dio medicinas para mejorar. Ahora necesitamos continuar tu tratamiento en casa». Fiona observó la interacción con atención profesional, notando cómo Inés rápidamente redirigió la situación para enfocarse en el tratamiento en lugar de abordar el deseo expresado por el niño de quedarse con su padre. «Señora Inés», dijo Rosa, «vamos a necesitar hablar sobre los medicamentos que Theo estaba tomando». «Claro, querida. Tengo toda la documentación médica en casa. El doctor Felipe ha estado siguiendo a Theo durante meses para tratar su ansiedad severa. Es una condición delicada que requiere cuidado constante». El abogado que acompañaba a Inés dio un paso adelante. «Soy el doctor Aaron Hollins. Represento a la familia Salén en cuestiones legales. Me gustaría aclarar que cualquier cuestionamiento sobre los cuidados médicos adecuados debe ser dirigido a través de los canales apropiados, con toda la documentación legal necesaria». El mensaje era claro. Inés estaba preparada para una batalla legal completa, con toda la munición burocrática e influencia necesaria. Marco miró a Theo, que ahora estaba visiblemente menos animado, como si la propia presencia de Inés trajera de vuelta una apatía que había desaparecido durante su estancia en el hospital. «¿Cuándo puedo ver a Theo de nuevo?», preguntó Marco. «Conforme a lo establecido judicialmente, fines de semana alternos», respondió el doctor Aaron secamente. «Pero considerando la investigación en curso», intentó Rosa. «No hay investigación formal», cortó el abogado. «Hay un malentendido médico que ya ha sido aclarado por los profesionales competentes. El niño está sano y debe regresar a su ambiente estable y familiar». Fiona observó a Theo ser llevado por Inés, notando cómo los pequeños hombros del niño parecían encorvarse ligeramente, como si se estuviera preparando para algo desagradable. Era una imagen que quedaría grabada en su memoria por los días difíciles que estaban por venir. 2 semanas habían pasado desde que Theo regresó al cuidado de Inés, y Marco sentía como si estuviera viviendo una pesadilla a cámara lenta. Cada día que pasaba, sin ver a su hijo, parecía una eternidad, especialmente sabiendo lo que ahora sospechaba que estaba ocurriendo en aquella casa. Fiona encontró a Marco en la pequeña cafetería cerca del juzgado de la ciudad, donde él esperaba su audiencia de evaluación de capacidad parental. Ella había tomado una licencia médica, algo que nunca había hecho en 15 años de carrera, alegando estrés ocupacional. Técnicamente, era verdad. La presión para abandonar a Theo y Marco había creado en ella una tensión que no podía ignorar. «¿Cómo estás?»,
preguntó ella, sentándose en la mesa discreta al fondo del establecimiento. Marco parecía haber envejecido años en 2 semanas. Tenía profundas ojeras bajo los ojos y sus manos temblaban ligeramente cuando llevó la taza de café a los labios. «Conseguí un abogado», dijo él, intentando sonar esperanzado. «El doctor Víctor Limen. Se especializa en derecho de familia y dijo que tenemos posibilidades reales». «Eso es genial. ¿Y cómo te estás preparando para la evaluación?» «Hice terapia intensiva. Organicé toda la documentación de mi vida en los últimos 2 años. Conseguí cartas de recomendación del trabajo, de los vecinos, incluso de la maestra de Theo». Marco hizo una pausa, revolviendo azúcar en el café que ya estaba dulce. «Pero tengo miedo, Fiona. ¿Y si no es suficiente?» Fiona tenía sus propias preocupaciones. En los últimos días había hecho sus propias investigaciones informales y lo que había descubierto era perturbador. «Marco, necesito contarte algunas cosas que descubrí sobre Inés». Él levantó los ojos, una mezcla de esperanza y aprensión en su expresión. «Hablé extraoficialmente con algunos colegas que trabajan en diferentes sectores. Inés realmente tiene una influencia considerable en la ciudad. Trabaja desde hace 20 años en asistencia social, conoce a jueces, fiscales, tiene relaciones en todos los lugares importantes». «Eso me lo imaginaba. Pero descubriste algo específico». «Descubrí que ella ya pasó por una situación similar antes». Marco se enderezó en la silla. «¿Cómo así?» «Hace 10 años, Inés tuvo la custodia temporal de otro nieto, hijo de una hermana de su difunta esposa Ana. El niño presentó síntomas similares a los de Theo: somnolencia excesiva, problemas de comportamiento, internaciones frecuentes. ¿Qué pasó?» «La madre del niño luchó por recuperar la custodia y lo consiguió. Después de que el niño salió de la casa de Inés, los problemas médicos simplemente desaparecieron». Marco cerró los puños sobre la mesa. «¿Por qué esa información no apareció antes?» «Porque fue silenciada. La madre no quiso crear un escándalo público. Inés tiene amigos poderosos y la familia prefirió resolver todo discretamente, sin procesos penales». «¿Pudiste hablar con esa madre?» Fiona dudó. «Lo intenté. Ella se mudó a otra ciudad poco después, pero pude hablar con una enfermera que trabajó en el caso en ese momento. Se acuerda de las sospechas médicas, pero dijo que nunca pudieron probar nada de forma concluyente». El teléfono de Marco sonó. Era el doctor Víctor Limen, su abogado. «Marco, tengo buenas y malas noticias. La buena es que conseguimos programar una visita domiciliaria para mañana, donde podrás demostrar tus condiciones de vivienda y preparación para cuidar a Theo. La mala noticia es que Inés pidió una evaluación psicológica tuya, alegando preocupaciones sobre tu estabilidad emocional». Marco puso el teléfono en altavoz para que Fiona pudiera escuchar. «¿Qué tipo de evaluación?», preguntó Marco. «Completa. Entrevistas, pruebas psicológicas, análisis de historial. Llevará algunas semanas. Y Marco, ella trajo a un psicólogo que testificará sobre los riesgos de que tú tengas la custodia de Theo». Marco colgó el teléfono y apoyó la cabeza en las manos. «Ella siempre está un paso por delante», murmuró. Fiona sintió una ola de determinación crecer en su pecho. Años de trabajo policial habían desarrollado en ella una aversión profunda a la injusticia, especialmente cuando involucraba a personas vulnerables siendo manipuladas por aquellos en posiciones de poder. «Marco, ¿has visto a Theo desde que regresó a casa de ella?» «Solo una vez, el último fin de semana, y estaba extraño, apático de nuevo, como si todo el progreso que vimos en el hospital hubiera desaparecido». «¿Dijo algo?» Preguntó por qué no podía quedarse conmigo durante la semana. Dijo que se sentía más despierto cuando estaba conmigo. Marco miró a Fiona con ojos llorosos. ¿Cómo le explico a un niño de 7 años que la justicia cree más en la abuela manipuladora que en el padre que lo ama? Fiona no tenía respuesta para esa pregunta,
pero sabía que había maneras de reunir pruebas que podrían marcar la diferencia. Marco, ¿confiarías en mí para hacer algo que podría ser arriesgado? Él la miró directamente a los ojos. Fiona, eres la única persona que creyó en mí desde el principio. Claro que confío. Necesito acceso a la casa de Inés cuando ella no esté. Necesito ver cómo está guardando los medicamentos, buscar pruebas de que está inventando síntomas médicos. Eso no es allanamiento de morada. Técnicamente sí, pero si encontramos pruebas de que un niño está siendo drogado sistemáticamente, cualquier juez consideraría las circunstancias atenuantes. Marco se quedó en silencio por un largo momento. Inés sale a hacer compras todos los jueves por la mañana. Está fuera por 2 o 3 horas. ¿Tienes las llaves? Ana me dio una copia hace años, para emergencias. Nunca la usé después de que perdimos la custodia. Jueves es mañana. Antes de que Marco pudiera responder, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Aló? ¿Señor Marco? Aquí es la doctora Clara del Hospital Regional. Disculpe la llamada directa, pero necesito hablar con usted con urgencia. Fiona le hizo un gesto para que pusiera el altavoz de nuevo. «Puede hablar, doctora». Teo fue traído al hospital hoy por la mañana. Inés dijo que tuvo una crisis de ansiedad durante la noche, pero cuando lo examiné, encontré síntomas consistentes con sedación excesiva de nuevo. Marco se puso pálido. «¿Cómo está?» «Estabilizado pero somnoliento». «Marco, necesito decirte algo confidencialmente. Conseguí tomar muestras de sangre antes de que Inés llegara con su médico de familia. Sí, mi sospecha es correcta. Tendremos evidencia de laboratorio esta vez. ¿Puedo verlo?» Inés prohibió visitas que no sean en los días establecidos por la justicia. Pero Marco, una enfermera que conocía a tu esposa Ana, me contó algunas cosas sobre la historia de la familia que creo que necesitas saber. ¿Qué cosas? Inés siempre tuvo una necesidad excesiva de control. Incluso cuando Ana vivía, intentaba interferir constantemente en la crianza de Teo. Ana llegó a hablarme sobre las presiones que sufría de su suegra. Marco tragó saliva. Ana nunca me contó eso. Ella no quería crear problemas en la familia, pero según esta enfermera, Inés siempre creyó que sabía mejor que todos cómo cuidar a los niños, y siempre tuvo fácil acceso a medicamentos a través de sus contactos en asistencia social. El silencio en la línea fue roto por un ruido de fondo en el hospital. Necesito colgar, Inés está regresando, pero Marco, los resultados de los exámenes estarán listos en 48 horas. Si confirman lo que sospecho, tendrás pruebas irrefutables. Después de colgar, Marco miró a Fiona con una expresión determinada que ella no había visto antes. Vamos a hacerlo jueves por la mañana. Necesitamos encontrar las pruebas, antes de que ella pueda esconderlas o destruirlas. Fiona asintió. Solo tendremos una oportunidad. Si nos atrapan, tu situación legal empeorará aún más. Y si no hacemos nada, mi hijo seguirá siendo drogado sistemáticamente por una mujer que prefiere un niño letárgico a un niño sano. Esa noche Fiona no pudo dormir. 15 años de carrera policial respetando la ley al pie de la letra, y ahora estaba planeando allanar la propiedad de una ciudadana respetable para buscar pruebas de abuso infantil. Era una línea que jamás imaginó cruzar, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mindonosinch, Teo en el hospital, despierto y lleno de vida, contrastando con la apatía que mostraba después de pasar algunos días con Inés. Había niños que dependían de adultos lo suficientemente valientes como para hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto no estaba exactamente dentro de la ley. A la mañana siguiente, a las 9:15 del jueves, Marco y Fiona estaban estacionados frente a la casa de Inés. Ella había salido hacía 15 minutos, siguiendo su rutina semanal, con la puntualidad que Inés demostraba en todos los aspectos de su vida controlada. La casa era imponente, 2 pisos, jardín, perfectamente cuidado, una expresión arquitectónica de respetabilidad y estabilidad. Era exactamente el tipo de lugar que cualquier sistema judicial consideraría ideal para criar a un niño. «Última oportunidad para cambiar de idea», dijo Fiona. Marco miró la casa donde su hijo estaba siendo sistemáticamente perjudicado bajo la apariencia de cuidado amoroso.
Vamos a entrar, dijo él, abriendo la puerta del coche. La llave giró suavemente en la cerradura y Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda al pisar de nuevo la casa donde Ana había crecido. El aroma familiar a lavanda y productos de limpieza trajo recuerdos dolorosos de épocas más felices, cuando visitaban a Inés como familia unida, antes de que todo se desmoronara. Fiona entró detrás de él, cerrando la puerta silenciosamente. La casa estaba impecablemente organizada, cada objeto en su lugar designado, una demostración visual del control meticuloso que Inés ejercía sobre todos los aspectos de su vida. «¿Por dónde empezamos?», murmuró Marco. «Medicamentos primero. Generalmente están en el baño principal o en la cocina», respondió Fiona, su experiencia policial orientando la búsqueda. Se dirigieron al piso superior. La habitación de Theo estaba al final del pasillo, la puerta decorada con dibujos infantiles que Inés le había permitido pegar, una concesión calculada a la apariencia de abuela amorosa. Marco se detuvo frente a la habitación con la mano en el pomo. Solo quiero ver cómo lo tienen aquí». Fiona asintió y entraron en la habitación del niño. A primera vista parecía el ambiente perfecto para un niño de 7 años. Cama organizada con edredón de superhéroes, estantería llena de libros, juguetes ordenadamente arreglados. Pero Fiona, entrenada para observar detalles, notó aspectos perturbadores. «Marco, mira esto», señaló la mesita de noche. Había un pequeño vaso de plástico y un frasco de jarabe. ¿Por qué un niño sano tendría medicamentos al lado de la cama? Marco tomó el frasco. «Jarabe para la tos. Pero Theo no estaba tosiendo cuando lo vi el fin de semana». Fiona examinó la etiqueta. «Este es un jarabe con codeína. Causa somnolencia intensa en niños. Y mira la fecha de caducidad. Fue comprado hace solo 3 días». Continuaron la investigación, encontrando más frascos de medicamentos en el baño de la suite principal de Inés. La cantidad era alarmante. Ansiolíticos, sedantes leves, jarabes con componentes que causaban letargia, todos con prescripciones de diferentes médicos. «Fiona, mira esto». Marco estaba hojeando una agenda que había encontrado en el escritorio de Inés. «Ella anota todo aquí: horarios de medicación, episodios de ansiedad, consultas médicas». Fiona se acercó y leyó por encima del hombro de Marco. Las anotaciones eran meticulosas y reveladoras. «Theo muy agitado hoy. Aumentar dosis nocturna. Episodio de llanto. Administrar calmante extra. Visita del padre mañana. Preparar para los síntomas». «Dios mío», murmuró Fiona. «Está documentando cómo manipula su estado mental». Marco giró las páginas encontrando registros que se remontaban a meses. Inés había creado un complejo sistema de medicación, variando las dosis según su conveniencia, siempre con justificaciones médicas aparentemente legítimas. «Aquí», dijo Marco señalando una anotación específica, «el día que nos conocimos en la carretera, Theo tuvo episodio antes de la visita paternal. Aplicar protocolo de emergencia». Ella planeó aquello, Fiona. Lo medicó a propósito para crear una emergencia médica durante mi visita. Fiona fotografió discretamente las páginas con su teléfono móvil. Era evidencia circunstancial, pero lo suficientemente poderosa como para apoyar sus sospechas. Fue entonces cuando oyeron el ruido de un coche en la entrada. «Ella regresó temprano», susurró Marco, el pánico evidente en su voz. Fiona corrió hasta la ventana. Era Inés, bajando de su sedán, con varias bolsas de compras. Pero había algo diferente en su postura, una urgencia que sugería que sospechaba de algo. «Tenemos 2 minutos antes de que entre en la casa», dijo Fiona. «Necesito más pruebas físicas». Corrieron de vuelta al baño, donde Fiona rápidamente fotografió todos los frascos de medicamentos, enfocando las etiquetas con fechas y prescripciones. Marco tomó algunas pastillas de cada frasco, colocándolas en pequeños sobres de papel que Fiona había traído. El sonido de la llave en la puerta principal resonó por la casa. «Theo, Inés llegó, cariño». La voz de Inés sonó por el piso inferior. Marco se congeló en la escalera. «Theo no está aquí. Debería estar en la escuela».
Entonces, ¿por qué Inés está hablando como si estuviera en casa? Fiona sintió un escalofrío recorrer su espalda. La respuesta llegó en forma de una voz débil, proveniente de lo que parecía ser el sótano. «Abuela, estoy aquí abajo». La voz de Theo sonaba letárgica, distante, completamente diferente del niño animado que Fiona había visto en el hospital. Inés bajó las escaleras que conducían al sótano y Fiona aprovechó la oportunidad para moverse silenciosamente hacia las escaleras que daban al sótano. Lo que vio la hizo sentir náuseas. Theo estaba tumbado en un sofá en el sótano, con una televisión encendida en algún programa infantil, pero sus ojos estaban vidriosos, apenas entrecerrados. Había un vaso de zumo medio vacío a su lado, e Inés sostenía otro frasco de medicamento. «Hora de tu medicina, cariño. Esto te hará sentir mejor». «No quiero, abuela. No me siento mal. Quiero ir a la escuela». «Estás enfermo, Theo. ¿Recuerdas? Por eso necesitas quedarte en casa y tomar tus medicinas». Fiona vio a Inés verter una cantidad generosa de jarabe en la cuchara, una dosis que parecía excesiva incluso para un adulto. «Pero me siento bien cuando no tomo la medicina», protestó Theo débilmente. «No digas tonterías. Tienes una condición seria que requiere tratamiento. Ahora, abre la boca». Fue en ese momento cuando Fiona tomó una decisión que lo cambiaría todo. Bajó las escaleras revelando su presencia. «Inés, detente inmediatamente». Inés se giró rápidamente, con la cuchara de medicamento aún en la mano. Su expresión pasó rápidamente del susto a la indignación calculada. «¿Qué haces en mi casa? Esto es allanamiento de morada». «¿Fiona?» Theo se sentó en el sofá, sus ojos ganando un poco más de enfoque. «Tía Fiona, ¿viniste a verme?» «Hola, Theo, sí, vine a verte». Fiona mantuvo la voz tranquila, pero sus ojos estaban fijos en el frasco de medicamento en las manos de Inés. Marco apareció en la escalera detrás de ella. «Papá». Theo intentó levantarse, pero se tambaleó ligeramente. «Papá, estoy bien, pero la abuela dice que necesito tomar medicina». La expresión de Inés se endureció al ver a Marco. «¿Trajiste a este hombre a mi casa, después de todo lo que hablamos sobre límites y protocolos?» «Inés», dijo Marco bajando las escaleras, «necesitamos hablar sobre lo que está pasando con Theo». «Lo que está pasando es que su hijo tiene serios problemas de ansiedad que requieren tratamiento médico constante, algo que usted, evidentemente, no es capaz de comprender o manejar». Fiona se acercó a Theo, observando sus síntomas de cerca. El niño estaba claramente bajo la influencia de sedantes, pero aún lo suficientemente consciente como para reconocerlos e intentar interactuar. «Inés, ¿qué medicamento es ese?», preguntó Fiona, señalando el frasco. «Nada que sea de tu incumbencia. No tienes autoridad legal aquí. Tengo autoridad moral, y tengo pruebas de lo que le estás haciendo a este niño». El silencio en el sótano fue roto, solo por el sonido de la televisión. Inés miró de Fiona a Marco, calculando sus opciones. ¿Pruebas de qué? ¿De cuidar adecuadamente a un niño con necesidades médicas especiales? ¿De seguir prescripciones médicas legítimas? Marco dio un paso adelante. «Inés, encontramos tu agenda. Sabemos que estás documentando cómo manipulas sus medicamentos según tu conveniencia». La máscara de abuela dedicada comenzó a resbalar del rostro de Inés. «Revolcaste mi casa. Violaste mi privacidad. Estás drogando a mi hijo sistemáticamente». La voz de Marco subió de tono por primera vez. Años de frustración y rabia, contenidos finalmente explotando. Theo se encogió en el sofá, asustado por el conflicto. Fiona inmediatamente se dirigió a él. «Theo, todo va a estar bien. Nadie está enfadado contigo». «Solo quiero que las peleas paren», murmuró él. «Quiero quedarme con mi papá y no tomar más medicinas que me hacen dormir». La declaración inocente del niño resonó en el espacio como una confesión. Inés percibió que había perdido el control de la situación. «Ustedes no entienden nada. Theo es un niño difícil, hiperactivo, ansioso. Sin medicación adecuada se vuelve incontrolable. Lo estoy protegiendo de sí mismo».
Te estás protegiendo a ti misma, replicó Fiona. Es más fácil cuidar de un niño sedado que de un niño normal y enérgico. ¿Cómo te atreves a juzgarme? Yo cuidé a este niño cuando Marco era un desastre emocional, incapaz de cuidarse a sí mismo. Y usted aprovechó esa situación para asumir el control total sobre Theo, usando la medicación como herramienta de control. Inés apretó el frasco de medicamento en sus manos, su compostura finalmente desintegrándose por completo. Theo necesita estructura, disciplina. Necesita aprender que no puede simplemente hacer lo que quiere cuando quiere. Tiene 7 años, Inés, dijo Marco, tomando a su hijo en brazos. Debería estar jugando, aprendiendo, creciendo, no siendo mantenido en estado de letargo para su conveniencia. En ese momento, las sirenas sonaron afuera. Fiona había activado discretamente la emergencia durante el enfrentamiento. ¿Llamaste a la policía? Inés la miró con incredulidad. Llamé a los servicios de protección a menores y una ambulancia para garantizar que Theo reciba una evaluación médica adecuada. Inés se dirigió rápidamente hacia las escaleras, pero Fiona bloqueó su paso. Inés, se acabó. Tenemos pruebas físicas, documentación escrita y ahora testimonio directo de lo que estabas haciendo. La mujer que durante meses había manipulado sistemas legales y médicos a través de influencia y conexiones finalmente, estaba acorralada por pruebas concretas e irrefutables. Marco sostuvo a Theo firmemente, susurrando palabras de consuelo mientras el niño gradualmente comenzaba a comprender que su vida estaba a punto de cambiar fundamentalmente. El año que siguió fue una montaña rusa emocional para todos los involucrados, pero principalmente para Theo, quien tuvo que pasar por un cuidadoso proceso de desintoxicación de los medicamentos que había sido forzado a tomar durante tanto tiempo. La doctora Clara supervisó personalmente su recuperación y los resultados fueron extraordinarios. Marco obtuvo la custodia de emergencia de Theo el mismo día de la confrontación con Inés. Los exámenes toxicológicos realizados inmediatamente después del rescate confirmaron la presencia de múltiples sedantes en niveles peligrosos para un niño. La agenda encontrada en la casa de Inés, combinada con los frascos de medicamentos y las fotografías que Fiona había recopilado, constituyeron pruebas irrefutables de manipulación sistemática. Inés fue apartada legalmente de cualquier contacto con Theo, excepto visitas supervisadas mensuales que ella nunca optó por realizar. El proceso judicial reveló que ella había desarrollado una necesidad obsesiva de control después de perder a su hija Ana, canalizando su dolor en un intento de mantener a Theo permanentemente dependiente y sumiso. Fue obligada a someterse a seguimiento psicológico y su licencia para trabajar en asistencia social fue suspendida. El doctor Felipe, el médico que había prescrito los medicamentos inadecuados, fue investigado por el Consejo Médico y su licencia fue revisada. Se descubrió que había sido manipulado por Inés, quien utilizaba su posición en asistencia social para influenciar a profesionales de la salud a través de relaciones personales y favores burocráticos. Fiona tomó la decisión más importante de su carrera. Solicitó el traslado de la policía de carreteras para especializarse en protección de niños y adolescentes. Usó la experiencia, con Theo como motivación, para dedicarse integralmente a casos que involucraban vulnerabilidad infantil. Su supervisión inicial se sintió incómoda con el cambio, pero los resultados obtenidos en el caso de Theo demostraron que ella había encontrado su verdadera vocación. Marco floreció como padre soltero de una manera que sorprendió incluso a sí mismo. Con Theo finalmente libre de los medicamentos, redescubrió la personalidad brillante y enérgica de su hijo que había sido suprimida durante tanto tiempo. El niño volvió a ser curioso, juguetón, inquisitivo, exactamente como un niño de su edad debería ser. El proceso de curación no fue simple. Theo pasó meses haciendo terapia para entender por qué se había sentido dormido despierto durante tanto tiempo. Gradualmente, comenzó a comprender que no había nada malo en él, que su energía y curiosidad naturales eran características positivas que debían ser celebradas, no suprimidas. Marco volvió a trabajar con renovada motivación,
Se mudó a un apartamento más grande, decoró la habitación de Theo con los colores que el niño eligió y estableció rutinas que les permitían crecer juntos. Aprendió a navegar los desafíos de la paternidad soltera sin intentar controlar cada aspecto de la vivaz personalidad de su hijo. La conexión entre Marco y Fiona creció naturalmente a lo largo del proceso legal y la recuperación de Theo. No fue un romance de cine, sino una conexión profunda basada en el respeto mutuo, objetivos compartidos y un entendimiento de que ambos habían sido fundamentalmente transformados por aquella experiencia. 3 años después, en una soleada tarde de sábado, Fiona salía de una cafetería en el centro de la ciudad cuando oyó una voz familiar gritando su nombre. «¡Tía Fiona! ¡Tía Fiona!». Ella se giró y vio a Theo corriendo en su dirección, ahora un niño de 10 años, alto para su edad, cabello despeinado por el viento, una enorme sonrisa y ojos brillando con la inteligencia y vivacidad que ella recordaba del hospital, pero amplificadas por la salud y la felicidad. «Theo, ¿cómo has crecido?». Fiona lo abrazó, sintiendo una ola de emoción al ver lo radiante de salud que estaba. Marco se acercó, también visiblemente transformado. Había una ligereza en sus ojos, una confianza en su postura que no existía cuando ella lo conoció aquella tarde en la carretera, 3 años antes. «Fiona, qué increíble coincidencia encontrarte aquí. ¿Cómo están? Theo, cuéntame todo». «Estoy genial. Estoy en 4º grado, juego al fútbol. Aprendí a andar en bicicleta sin ruedines y papá me enseñó a hacer panqueques». Las palabras salieron en un torrente, demostrando la energía natural que había sido suprimida durante tanto tiempo. «¿Y tú, Marco? ¿Cómo estás?». «Mejor de lo que jamás imaginé que sería posible. Theo y yo encontramos nuestro ritmo, ¿sabes? Tenemos nuestra rutina, nuestros momentos de locura, nuestras aventuras. Él me enseña tanto como yo a él». Fiona sonrió, recordando al hombre desesperado que había encontrado en el arcén de la carretera. La transformación era extraordinaria. «¿Y cómo está el trabajo, tía Fiona? Papá me contó que ayudas a otros niños como me ayudaste a mí». «Exactamente eso, Theo. ¿Recuerdas cuando siempre tenías sueño y no podías jugar bien? Ahora trabajo para garantizar que otros niños no pasen por eso». «Eso es muy chulo. Eres como una superheroína». Marco rió. «No se equivoca. Fiona, ambos sabemos que nuestra vida sería completamente diferente si no hubieras decidido ayudarnos ese día. Ustedes se salvaron. Yo solo di un empujón. Tía Fiona, ¿puedes venir a cenar con nosotros hoy? Papá hace la mejor pasta del mundo. Y puedo mostrarte mi proyecto de la escuela sobre profesiones que ayudan a la gente». Fiona miró a Marco, quien asintió con entusiasmo. «Me encantaría, pero solo si me prometes que también me enseñarás a hacer panqueques». «Prometido. Será divertido». Mientras caminaban juntos por la calle, Theo saltando entre los 2 adultos, contando historias sobre la escuela, amigos y sus últimos descubrimientos sobre cómo funcionan los coches de policía, Fiona reflexionó sobre cómo la vida puede cambiar con una sola decisión. 3 años antes, ella había roto todos los protocolos que siguió religiosamente durante 15 años, simplemente porque algo le dijo que un niño necesitaba ayuda. Esa decisión no solo salvó a Theo y reunió a su familia, sino que también le reveló un propósito que ni siquiera sabía que estaba buscando. Marco se había convertido en el padre que siempre tuvo potencial para ser, pero que necesitaba la oportunidad y la confianza para descubrirlo. Theo se había transformado en un niño vibrante y sano, libre de ser exactamente quien era, sin medicamentos que alteraban su personalidad natural. Y Fiona había descubierto que su verdadera vocación no era patrullar carreteras y aplicar multas, sino proteger a los más vulnerables y dar voz a aquellos que no podían defenderse solos. «Tía Fiona», dijo Theo mientras llegaban al edificio donde Marco ahora vivía. «Gracias por habernos ayudado ese día. Papá me contó toda la historia cuando fui mayor para entender. Gracias por haberme ayudado a descubrir quién soy realmente, Theo».
Él sonrió con la inocencia de un niño que creció seguro y amado. Somos una familia un poco extraña, ¿verdad? Sin ser parientes de sangre, pero cuidándonos aún así. Marco rió, despeinando el cabello de su hijo. La mejor familia que podría imaginar, campeón. Mientras subían las escaleras hacia el apartamento, Fiona pensó en todos los niños que había ayudado en los últimos 3 años, todas las familias que había reunido, todos los casos donde su experiencia e intuición marcaron la diferencia. Cada uno de ellos era, de alguna manera, una extensión de aquella tarde cuando decidió detenerse, mirar con atención y actuar. Esa noche, durante la cena con pasta casera y panqueques de postre, rieron juntos, contaron historias y celebraron sin darse cuenta el milagro silencioso de personas comunes que eligieron cuidarse unas a otras cuando más lo necesitaban. Años después, Theo se convertiría en psicólogo especializado en trauma infantil, inspirado por su propia experiencia y por el ejemplo de coraje que vio en los adultos que lo salvaron. Marco seguiría siendo un padre presente y amoroso, pero también se convertiría en un abogado voluntario para padres que luchaban por sus hijos en situaciones similares a la suya. ¿Y Fiona? Fiona seguiría salvando niños, una decisión valiente a la vez, recordando siempre que a veces la diferencia entre una vida destruida y una vida plena reside en un adulto dispuesto a detenerse, observar y actuar cuando ve a un niño necesitando protección. Durante los primeros meses, después de obtener la custodia definitiva, Marco enfrentó desafíos que jamás había imaginado. Theo, libre de los medicamentos que enmascaraban su verdadera personalidad, se reveló como un niño extraordinariamente inteligente y enérgico. Había mañanas en las que Marco se despertaba con el sonido de Theo desarmando algún juguete para entender cómo funcionaba, o encontraba dibujos esparcidos por toda la sala, fruto de la creatividad que finalmente podía expresarse libremente. «Papá, ¿por qué el coche anda cuando pisas el pedal?», preguntó Theo una mañana de domingo, mientras desayunaban en el pequeño apartamento que Marco había alquilado cerca de la escuela de su hijo. Marco sonrió, recordando cómo esas preguntas constantes se habían convertido en música para sus oídos. Durante los meses en que Theo estuvo bajo el cuidado de Inés, la curiosidad natural del niño estuvo adormecida, reemplazada por una apatía artificial que ahora él comprendía que había sido el resultado de una medicación excesiva. «¿Qué tal si lo descubrimos juntos? Podemos abrir el capó del coche y te muestro las piezas principales». Los ojos de Theo brillaron con entusiasmo genuino. Era una expresión que Marco había olvidado que existía, pero que ahora veía a diario. Cada descubrimiento, cada momento de curiosidad satisfecha, era una pequeña victoria contra los meses perdidos. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era la doctora, Clara, quien se había convertido no solo en la médica de Theo, sino en una amiga cercana de la familia. «Marco, tengo los resultados de la última batería de exámenes de Theo». «¿Cómo están?». Marco sintió una punzada familiar de ansiedad. Incluso después de meses, todavía temía descubrir efectos duraderos de los medicamentos inadecuados. Perfectos, completamente normales. No hay señales residuales de ninguna sustancia en su organismo y todos los indicadores de desarrollo están por encima de la media para su edad. Marco cerró los ojos sintiendo un profundo alivio. «Gracias, doctora, por todo». «Marco, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Cómo estás lidiando con todo esto? Sé que no ha sido fácil». Era verdad. Aunque Theo estaba floreciendo, Marco aún enfrentaba momentos de profunda inseguridad. Había noches en las que se despertaba verificando si su hijo estaba bien, atormentado por la culpa de no haber percibido antes lo que estaba sucediendo. Había días en que cuestionaba cada decisión que tomaba como padre, temiendo repetir los errores que permitieron que Inés asumiera el control sobre sus vidas. «Algunos días son difíciles», admitió, «pero Theo me ayuda más de lo que él imagina. Cada vez que lo veo siendo simplemente un niño normal,
Recuerdo por qué vale la pena. Después de colgar, Marco observó a Theo dibujando en la mesa de la cocina. Era un dibujo de la familia. Él, Marco y Fiona, todos sonriendo bajo un sol amarillo brillante. En la esquina inferior había escrito con letras aún infantiles: «Mi verdadera familia». «Theo, ¿consideras a la tía Fiona parte de nuestra familia?» El niño levantó los ojos del dibujo. «Claro, papá. Ella nos salvó y siempre viene a visitarnos y se preocupa por nosotros. Las familias no necesitan vivir en la misma casa, ¿verdad?» La sabiduría simple del niño conmovió profundamente a Marco. Theo tenía razón. Fiona se había convertido en una presencia constante en sus vidas, no por obligación, sino por elección genuina. Asistía a las presentaciones escolares de Theo, ayudaba con las tareas cuando Marco necesitaba trabajar hasta tarde y se había convertido en la persona a la que llamaban primero cuando necesitaban consejo o apoyo. Esa tarde, mientras Marco le mostraba a Theo cómo funcionaba el motor del coche, recibió una llamada de Fiona. «Marco, necesito contarte algo importante. Acabo de salir de una reunión en el departamento. Me ofrecieron un ascenso para coordinar el programa estatal de protección infantil». «Fiona, eso es increíble. ¡Felicidades!» «Gracias, pero significa que viajaré más, supervisaré casos en otras ciudades. Estoy preocupada por alejarme de ustedes dos». Marco miró a Theo, que estaba completamente absorto examinando las piezas del motor. «Fiona, esa oportunidad existe por la experiencia que ganaste ayudándonos. Sería un error que la rechazaras por nuestra causa. Pero ustedes se han vuelto importantes para mí, muy importantes». Había algo en el tono de voz de Fiona que hizo que Marco hiciera una pausa. Durante los últimos meses, él había notado cómo ella se iluminaba cuando estaba con ellos, cómo participaba naturalmente en los rituales familiares que habían creado. Había momentos en que se preguntaba si los sentimientos que estaba desarrollando por ella eran correspondidos, pero siempre dudaba en abordar el tema, temiendo complicar la dinámica que funcionaba tan bien. «Fiona, ¿te gustaría cenar con nosotros hoy? Theo está deseando mostrarte su proyecto de la escuela». «Me encantaría. ¿Puedo llevar postre?» «Puedes traerte a ti misma. Es suficiente». Esa noche, durante la cena, Theo le contó animadamente a Fiona sobre su presentación en la escuela sobre profesiones heroicas. «Hablé de ti, tía Fiona. Les conté a toda la clase cómo salvas a los niños que están en situaciones peligrosas». «¿Y qué les pareció a tus compañeros?» «Se quedaron impresionados. La maestra preguntó si podrías venir a hablar a la escuela sobre tu trabajo». Fiona miró a Marco. «Sería un honor». Después de que Theo se fue a dormir, Marco y Fiona se sentaron en la pequeña sala de estar. Había una intimidad cómoda entre ellos, construida a lo largo de meses de experiencias compartidas y objetivos comunes. «Marco, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Fiona. «Claro. ¿Cómo te sientes sobre nosotros tres? ¿Esta situación que creamos?» Marco eligió sus palabras cuidadosamente. «Siento que finalmente tengo una familia completa de nuevo, no de la misma forma que era con Ana, pero algo nuevo y especial». «Yo también siento eso, pero me preocupa si estamos siendo justos con Theo, permitiendo que se apegue tanto a mí cuando no hay definiciones claras sobre nuestro futuro». «Fiona, Theo se apegó a ti porque te preocupas genuinamente por él. Independientemente de lo que suceda entre nosotros en el futuro, siempre serás una figura importante en su vida. ¿Y si quisiera que hubiera algo más específico en nuestro futuro?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Marco sintió que su corazón se aceleraba. «Yo también querría», admitió, «pero no quiero que sientas presión u obligación. Nuestra situación es compleja». «Marco, hace 3 años, yo era una agente de policía solitaria cuya mayor realización era aplicar multas eficientemente. Hoy salvo niños para vivir. Tengo un niño de 10 años que me llama tía y me ama incondicionalmente, y estoy enamorada de un hombre que me inspira todos los días con su dedicación y coraje. Tengo absoluta certeza de que esta es la vida que elijo».
Se besaron por primera vez esa noche, 3 años después de conocerse en 1979. Una carretera polvorienta, con la urgencia de salvar a un niño. Fue un beso que selló no solo un romance, sino la oficialización de una familia que ya existía en la práctica desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Theo los encontró desayunando juntos, y su reacción fue de pura alegría. ¿Se van a casar?, preguntó directamente. Marco y Fiona se miraron riendo. Quizás algún día, campeón. Por ahora, ¿qué tal si nos acostumbramos a la idea de ser oficialmente una familia? ¿Puedo llamar a la tía Fiona, mamá Fiona? Fiona sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Si quieres, Theo, sería un honor. En los meses siguientes, navegaron los desafíos típicos de formar una familia mixta, pero con la sólida base del amor genuino y el respeto mutuo. Fiona aceptó el ascenso, pero organizó su agenda para estar presente en los momentos importantes de Theo. Marco siguió creciendo en confianza como padre, ahora con el apoyo constante de una pareja que compartía sus valores y objetivos. Theo floreció académica y socialmente, llegando a ser conocido en la escuela como un niño brillante y curioso. Ocasionalmente aún hacía preguntas sobre el periodo en que vivía con Inés, pero sin trauma aparente, solo curiosidad natural sobre su propia historia. Papá, ¿por qué la abuela Inés me daba medicinas que me hacían dormir? Porque ella no entendía que tú eras perfecto exactamente como eras. A veces, los adultos cometen errores cuando intentan arreglar cosas que no están rotas. ¿Y ahora ella entiende? No lo sé, hijo, pero lo importante es que ahora estás seguro y puedes ser exactamente quien eres. La respuesta satisfizo a Theo, quien volvió su atención al libro que estaba leyendo sobre planetas distantes. 2 años después, en una ceremonia sencilla en el jardín del apartamento que ahora compartían los tres, Marco y Fiona se casaron. Theo fue el padrino, llevando los anillos con la seriedad de alguien investido de una responsabilidad importante. La doctora Clara fue la testigo, y Víctor, antiguo compañero de patrulla de Fiona, ofició la ceremonia como juez de paz. Fue una celebración pequeña pero perfecta, representando exactamente quiénes se habían convertido, una familia construida no por casualidad o tradición, sino por elecciones conscientes de amor, protección y crecimiento mutuo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Fiona, Marco y Theo haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Esta narrativa nos recuerda que pequeños actos de coraje pueden transformar vidas enteras y que a veces seguir nuestros instintos de protección hacia los más vulnerables es más importante que seguir protocolos. Para continuar siguiendo historias emocionantes como esta, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dejen un me gusta si creen que cada niño merece adultos valientes como Fiona en sus vidas, y cuéntenos en los comentarios si conocen a alguien que, como Marco, luchó para proteger a quien ama. Todos los días traemos relatos que exploran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. No se pierdan nuestros próximos contenidos.